La sociología política puede ofrecer perspectivas teóricas y metodológicas, así como dimensiones analíticas interesantes para entender las actuales crisis que estamos atravesando, porque permite, por ejemplo, ofrecer elementos para estudiar las matrices de desigualdades de todo tipo que atraviesan las sociedades latinoamericanas, desigualdades de tipo de género, de clase, étnicas, económicas, y que en el contexto, por ejemplo, de la crisis sanitaria actual ha puesto de manifiesto cómo la pandemia por el COVID-19 afecta de forma desigual a los distintos grupos sociales, a los distintos actores sociales, ¿no? En el contexto de las desigualdades. Hay que considerar que la crisis actual que estamos atravesando expone una serie de dimensiones a ser atacadas, ¿no? Por los estados, por los sistemas políticos, por las clases políticas. Una de esas es, por ejemplo, la capacidad que tienen los estados de implementar políticas para morigerar los efectos que tiene la crisis actual, sobre todo la crisis sanitaria. En ese sentido, la sociología política puede aportar al estudio, ¿no?, de cómo fortalecer las capacidades de los estados en América Latina para afrontar la crisis en los aspectos, por ejemplo, educativos, sanitarios e incluso en los aspectos políticos, porque tengamos en cuenta que la crisis actual produjo una multiplicidad de conflictos sociales y políticos en torno a cómo el Estado debe intervenir para paliar la crisis. En ese sentido es importante tener en cuenta que la sociología política puede ofrecer herramientas para estudiar cómo es que han emergido estos conflictos sociales y políticos inéditos, cómo han emergido nuevas demandas sociales ante los cuales los estados y los proyectos políticos deben hacer frente. Las soluciones colectivas a la crisis que actualmente estamos atravesando debe provenir de una convergencia, ¿no?, de distintas disciplinas, ¿no?, desde la sociología, la historia, la filosofía, las ciencias de la vida, biológicas, etcétera. Y en ese sentido es importante considerar una participación ampliada de una mayor cantidad de actores sociales, políticos y económicos para, entre todas y todos, elaborar soluciones a esta crisis, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, se puede avanzar en la elaboración de un pacto social democrático en el que distintos actores puedan participar exponiendo sus experiencias de cómo sería la mejor vía para afrontar la crisis que estamos atravesando. Es necesario considerar que la sociología política no puede operar de forma aislada, sino que tiene que incorporar saberes, aprendizajes, enseñanzas que nos proveen otro tipo de disciplinas, ¿no? Disciplinas de las ciencias sociales como la historia, la filosofía, la antropología, pero también otro tipo de disciplinas como por ejemplo de las ciencias de la vida para generar, digamos, abordajes interdisciplinarios, transdisciplinarios, que puedan hacer frente a estas problemáticas inéditas que estamos viviendo a raíz de la pandemia por el COVID-19.